Ante todo, buen día. Vamos a empezar el taller número 2. Somos del grupo de estructuras y diseño sismo resistente. El taller número 2 consta de la cortante basal. Hablaremos sobre qué es la cortante basal, cuáles son sus factores que lo componen, o mejor dicho, cuál es la fórmula con la cual se halla la cortante basal, por qué es importante hallarla y cómo es que actúa esta fuerza, ¿no? Continuamos. La cortante basal es una fuerza de diseño, se podría decir, por cargas laterales aplicadas en, como dice, en la base de la estructura, por eso se llama cortante basal. Es un esfuerzo, una fuerza de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que es perpendicular a la superficie de la estructura, a la superficie lateral de la estructura. Por tanto, actúa de manera cortante. Esta fuerza tiene varios factores, ¿no? Como pueden observar en esta fórmula, tenemos los factores como el Z, que es el factor de zona, el factor del coeficiente de uso e importancia, que es de acuerdo a cada estructura que analicemos, el de factor de amplificación sísmica y el factor de amplificación de suelo. Esto va en la parte de arriba. También tenemos el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, que es muy importante y que tiene una fórmula aparte, ¿no? Y por último, todo esto se multiplica por el peso de la estructura, que ya se ha hecho en un taller anterior sobre las cargas que tiene la estructura, ¿no? En el metrado de cargas. Todo esto realizado te da una cortante basal. Cabe resaltar que la cortante basal, como dice en la observación, se determinará en las dos direcciones, en X y en Y. En X se podría decir en las dos direcciones de las caras laterales de la estructura, una en X y otra en Y, y se analizará por cada piso. ¿Qué quiere decir eso? Que como observan acá en la imagen, la cortante basal actúa en la base. Al actuar en la base, se podría decir que actúa como fuerzas de reacción en la parte contraria por cada piso. Esto que genera que exista un desplazamiento horizontal que va a ir aumentando de acuerdo a la altura de cada piso, ¿no? Con respecto al suelo. Entonces, a mayor altura, mayor será el desplazamiento. ¿Por qué es importante hallarlo? Por esto, porque determina mayormente qué desplazamiento va a obtener el edificio y si es perjudicial para la estructura. Claro, como ya he explicado, cada cortante basal depende de su zona, su uso y del suelo donde reside, aparte de este coeficiente de reducción determinado por las irregularidades de cada estructura, que lo vamos a ver más adelante. Entonces empecemos a determinar cada uno de los elementos o los factores que determinan la cortante basal. Empecemos. Primero está el factor de zona. El factor de zona se determina por un cuadro, como ya se les explicó a muchos, que nosotros estamos actuando bajo la norma nacional de edificaciones. Todos los cuadros que obtenemos a lo largo de este taller serán obtenidos de la normativa. También cabe resaltar que tiene que ser la normativa actualizada. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Que la normativa actualizada tiene 4 zonas. Esto es muy importante. Entonces, el primer factor de zona, que es el primer elemento de la cortante basal, se termina en la tabla 1. Entonces, donde va a estar ubicado su edificación, según este mapa,
digamos que en Lima metropolitana, en la ciudad, está en la zona 4. Quiere decir que van a tomar el valor Z de aquí. Entonces, este Z se coloca, simplemente se toma este valor y ya tenemos el factor de zona. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con el coeficiente de uso e importancia. Aquí se toma la tabla número 5. En esta tabla número 5 se determinará por categorías la importancia que tiene la edificación. Como pueden observar, la tabla cuenta con la categoría A, B, C y D. En la A están las esenciales, B las importantes, la C las comunes y la D las temporales. ¿En qué función está la importancia? En la función de albergar a las personas. Quiere decir que una esencial tiene que funcionar y es mucho más importante que una común. Quiere decir que debe funcionar a pesar que haya un sismo y no debe caerse a pesar que haya una catástrofe de grandes magnitudes. ¿Por qué? Porque en esos momentos debe albergar a la mayor cantidad de gente. ¿En qué categoría encontramos? ¿Qué tipo de edificaciones encontramos en esta categoría? Pues son las que están para hospitales, colegios y como las fuerzas armadas, cuarteles de la policía, bomberos. Entonces todos estos deben ser instalaciones de gran importancia, ¿no? Luego tenemos las edificaciones importantes, ¿ya? Donde están las que albergan gran cantidad de gente, como bibliotecas, museos, pero que no necesariamente van a albergar en momentos de gran crisis, o podría decirse cuando se les solicite cuando hay un sismo, ¿no? También están los estadios, teatros, coliseos, etc. Las edificaciones comunes son mayormente las que se usan para uso comercial o uso del hogar, como las viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes. Y por último están las edificaciones temporales, que son las que se construyen por un momento y luego se destruyen, como digamos para una obra determinada se construye para un tiempo y luego se destruye una vez terminada la obra, ¿no? Como los depósitos, casetas, etc. Entonces, de acuerdo a todo esto, cada uno tiene un factor de uso y de acuerdo a cada estructura que se esté analizando se pondrá este factor de acá, ¿no? En el caso de la mayoría usa para viviendas, quiere decir que vamos a usar el factor 1. Con eso tenemos nuestro segundo factor o el coeficiente de uso e importancia, el 1. Ahora vamos por el factor de amplificación sísmica. Para este caso se va a hallar en dos partes. La primera parte es hallando el periodo fundamental de vibración, que se determina por esta fórmula T. En esta fórmula cuenta de dos factores, uno que es el HN, que viene a ser la altura del edificio, y el CT, que viene a depender de cada tipo estructural. Para eso se determinó anteriormente el tipo de estructura con la rigidez. Por el porcentaje de rigidez tú determinas qué tipo de estructura es, ya sea porticada, duales, de muros. Entonces, en el caso de nosotros debemos trabajar con pórticos. Bueno, si el caso es que tienen muros o es dual, usen el coeficiente que están analizando, ¿no? Digamos que nosotros vamos a analizar el de pórticos, por lo tanto se va a usar el CT35. Entonces se divide el HN entre el CT y te va a dar un valor de T, que es el periodo fundamental de vibración. Ahora, este periodo se va a analizar con otros dos periodos que van a depender del tipo de suelo. Entonces, una vez que ustedes tienen su edificio ubicado, ¿ya? Ese edificio está asentado sobre una superficie o un suelo que tiene ciertas características que en la norma te los explica.
que vas a encontrar como S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3. Entonces, de acuerdo a estos tipos de suelo, tú vas a determinar el TP y TL. Entonces, digamos que tu edificio está en el S2, entonces tu TP es 0.6 y tu TL es 2. Entonces, vamos ahora al análisis inferior con esto. Teniendo el T, si tu T es menor que el TP, de frente vas a usar el 2.5. Ahora, si el T está entre el TP y el TL, se usa esta fórmula, el 2.5 por el TP entre el T. Y si tu T es mayor que el TL, entonces se usa la tercera fórmula, que es el 2.5 por el TP por el TL entre el T al cuadrado. Con esto determinamos el C, que viene a ser el factor de amplificación sísmica. Ahora continuamos con la amplificación de suelo. Esto es ya más sencillo. Como ya se le dijo anteriormente, primero debes determinar a qué suelo está asentado tu estructura, ya sea suelo S0, S1, S2, S3. Inclusive existe un S4, ¿no? Pero son solo para condiciones excepcionales. Entonces, digamos que usando el caso anterior, tu suelo es de tipo 2, de suelos intermedios. Entonces lo único que tienes que ir es a tu tabla número 3 y ubicar el suelo número 2, esta columna. Y además vas a ubicar en la zona que corresponde, digamos que es Lima, y zona 4, S2, y obtienes este valor de 1,05. En el caso supuesto, no estoy diciendo que van a tomar ese valor. En caso supuesto, dependerá de cada tipo de suelo y de cada zona donde se ubique su estructura. Y con eso tenemos el factor de amplificación de suelo. Ahora vamos con uno de los más importantes, que es el R. El R es un coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. Este factor es muy importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene que la cortante basal sea lo menor posible para que así existan menos desplazamientos horizontales, por lo cual este R hará que la cortante basal disminuya. Entonces, ¿de qué depende este R? De tres factores: el R sub 0, que es el coeficiente básico de reducción, el I sub A, que es la irregularidad en altura, y el I sub B, que es la irregularidad en planta. Entonces, a nosotros nos conviene que este R sea lo más alto posible. Quiere decir que se va a tomar el R sub 0 depende del tipo de estructura, esto no va a cambiar, pero sí las irregularidades en altura y en planta determinarán si este R es más alto o más bajo. Bueno chicos, buenas tardes. Continuando con la explicación de la sesión 2, les voy a hablar sobre el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. Y como mi compañero había explicado, es una variable importante porque determina o regula cuán intenso va a ser la corriente basal o cuánto puede disminuir la corriente basal, ¿no? Que va a depender de sus valores, que son el R sub 0, coeficiente básico de reducción, que ya como se ha recomendado de que es aporticado, entonces ya tiene un valor determinado. Las irregularidades en altura, que se lo voy a explicar cuáles son, y las irregularidades en planta, ¿no? En lo que es irregularidades en altura y de planta, ellos son los que van a modificar el coeficiente R, porque depende de sus valores si va a aumentar o disminuir el coeficiente de reducción. Bueno,
empezamos. Este es el coeficiente básico de reducción R 0, como ya se le he explicado. Se ha recomendado utilizar el sistema porticado, entonces el valor es 8. Okay, irregularidades. Las irregularidades se dividen en dos partes: irregularidades de altura y irregularidades de planta. En lo que es de altura se van a considerar los siguientes: irregularidades de piso blando, irregularidades de masa y irregularidades geométrica vertical. En lo que es irregularidades de planta se van a considerar, se le va a explicar lo que es irregularidades torsional, esquinas entrantes y discontinuidad del diafragma. ¿Okay? Este es el cuadro que ustedes se van a utilizar para determinar los siguientes valores, ¿no? Por ejemplo, los irregulares de rigidez de piso blando cuentan con un factor de irregularidad. Bueno, todos cuentan con un factor de irregularidad que, según si existiera irregularidad, entonces utilizan ese coeficiente que sale presente ahí. Entonces empezamos. Irregularidades de rigidez de piso blando. En esta parte de acá ustedes van a hallar las áreas transversales de las columnas y muros de cada piso. Ejemplo, hallan las áreas transversales del primer piso, del segundo piso, tercero y según los pisos que tenga su edificación, y lo van a comparar con un piso adyacente. Es decir, según la notación que sale en la primera parte, que la sumatoria de las áreas 1 debe ser mayor que 1.4 la sumatoria de área 2. Si cumple esa irregularidad, entonces existe irregularidad en su edificación, ¿no? Otra forma de compararlo también es que la sumatoria de las áreas 1, ejemplo del primer piso, tiene que ser mayor que 1.25 las sumatorias de las tres áreas adyacentes. Si cumple esa ecuación, va a existir irregularidad, ¿no? También contamos con lo que es irregularidad ya de masa, ¿sí? En este caso de acá, lo que van a determinar por cada piso van a ser sus pesos, y lo van a comparar con un piso y con un piso adyacente, y la relación que debe de cumplir, que el peso del primer piso debe ser mayor que 1.5 el peso del piso adyacente, ¿no? En este caso deben de comparar cada uno, el primero con el segundo piso, el segundo con el tercer piso, el tercer piso con el cuarto piso, así sucesivamente. Y recuerden de que esta irregularidad no se aplica para azoteas ni para sótanos. Ok, continuamos. Tenemos la irregularidad geométrica vertical, ¿sí? Hay que recordar que esta irregularidad se debe de medir en ambas direcciones, tanto en eje X como en eje Y, ¿sí? ¿Y en qué consiste? De que ustedes deben de medir longitudinalmente su edificación, ¿sí? Así como muestra en la gráfica, y deben de compararlo igual con pisos adyacentes. Y para que exista irregularidad, entonces debe
de cumplir que la distancia de un piso debe ser mayor que 1.3 la distancia del piso adyacente. Ok, entonces estamos en irregularidades en planta, ¿de acuerdo? Que son los siguientes. Irregularidad torsional. En este caso no se va a hacer, o sea, no lo van a hacer en el informe, pero se lo voy a explicar. En esa irregularidad, ustedes, para que la encuentre, tienen que usar el programa el SLAP, el ETAPS, y deben utilizarlo, de que deben anclar un punto y se le va a someter a solicitaciones. Y como está anclado y hay fuerza, entonces el sistema va a generar un momento, ¿no? Va a comenzar a rotar según donde está anclado, y se va a verificar las distancias va a haber una variación del centro de masa, una distancia, porque se va a aumentar, y también va a haber una variación máxima del punto opuesto donde han tomado el anclaje, ¿no? Y va a haber irregularidad cuando se cumpla la relación de que la variación máxima del punto opuesto es mayor que 1.2 la sumatoria de la variación de distancia del centro de masa. Si cumple eso, entonces va a haber irregularidad torsional. Ok, continuamos. En lo que es irregularidad de esquinas entrantes, en esa parte se ve cuando el sistema es cuando tiene una forma no convexa, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que tienen la forma como está en la gráfica, ¿sí? Y como, bueno, estructuralmente, para que sea ya factible, como se han explicado en su momento en clases, deben de separarlo a través de unas juntas para que sea estructuralmente ya factible. Ok, si existiera ese tipo de formas en su edificación, se lo tienen que analizar como la gráfica muestra, ¿no? Que la distancia de menor longitud debe ser mayor que 0.20 la longitud ya total. Si se cumple esa variación, entonces va a haber irregularidad. Ok, acá estamos en las regularidades de diafragma, ¿sí? Que hay que tener en cuenta de que para analizar esta irregularidad, las losas deben ser diafragmas rígidos, ¿sí? En este caso de acá, las aberturas que muestran van a modificar la rigidez del diafragma, ¿sí? Y va a existir irregularidad cuando la abertura es mayor, el área de la abertura es mayor que 0.5 el área de todo el diafragma, ¿sí? Ahora, algunas observaciones de las irregularidades. Como hemos observado, en las irregularidades de altura hay varias opciones, ¿sí? Imaginemos que en cada opción haya irregularidad. Entonces, según su gráfica, según el gráfico de la tabla número 8, va a haber un factor de irregularidad de cada uno, ¿sí? Ejemplo, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, si existe irregularidad de piso blando, entonces el factor va a ser de 0.75.
existe irregularidad de masa o peso, el valor va a ser de 0.9. Y si existe irregularidad de geometría vertical, va a ser igual de 0.9. Ok, de todos estos tres, ¿qué valor voy a usar? El que se debe usar es el menor valor de los tres. ¿De acuerdo? Y si no existe irregularidad, entonces el valor a votar es el valor de 1. ¿Sí? Continuando con la cortante basal, vamos a hallar la cortante basal en X y en Y, son en las dos direcciones. En este caso, como vemos, es la cortante basal en Y. Esto lo vamos a hallar obteniendo el factor Z, el factor de uso, el tipo de suelo intermedio, como pueden observar es 1,05, y el coeficiente de reducción, que es 6. O utilizamos la fórmula que la cortante basal es Z por U por C por S entre R por el peso del edificio, obteniéndonos un resultado. De ahí continuamos con el periodo fundamental de vibración. Esto a partir de la altura del edificio, el muro estructural, que es 60, el muro estructural, el T, que es 0,30, y el TP, que es 0,6. Con esto, todos estos datos se determina que la cortante basal es 19,73,76 toneladas en la dirección Y. Lo mismo hay que hacer para la dirección en X. Ahora, de aquí pasamos al análisis de comportamiento basal por cada piso. La cortante basal va a actuar en cada piso, como vemos acá, reduciéndose o aumentando dependiendo la altura de cada piso. Solamente vamos a poner en nuestro caso son 6 pisos. Vamos a poner la altura, por ejemplo, en el piso 6 está la altura desde el suelo hasta el último piso, que son 18 metros, si es que nuestra altura de planta es de 3 metros. Como verán, va bajando 15 para el quinto, 12 para el cuarto, 9 para el tercero, 6 para el segundo y 3 para el primer piso. De ahí, por la fórmula en el Excel, lo va a multiplicar, que es el peso por la altura de cada planta. Al final nos va a sacar un porcentaje. Este porcentaje nos va a evaluar en la cortante, dándonos al final la cortante basal por cada piso, como pueden observar. Entonces tenemos la cortante basal en el piso sexto, que es de 563,9, en el punto 5 de 1033,82, en el punto 4 de 1400, en el 3 de 1691 punto y tantos, el 2 de 1879,77 y el punto 1 de 1973,76. Como pueden observar, la cortante basal va aumentando conforme va bajando los pisos. En el piso 6 es menor que el piso 5 y así sucesivamente hasta el piso 1. ¿Por qué? Porque la cortante basal actúa primordialmente en el primer piso, de ahí disminuyéndose hasta llegar al último piso. Eso sería todo. Para esto tienen que saber que se halla para las dos direcciones, tanto para X, tanto para Y.